Tint'de yakoymi. Tlatzotzonilixco pincayo. Imágenes sonoras. Ixcopintli Huicalistli. Un viaje a través de las antiguas voces de México. Yanzuna koi Xochitlatoli. Primero que nada, mencionar que hablar de la vegetación del Valle del Mezquital es hablar de un mundo de información que seguramente nos llevaría mucho tiempo estar abordándolo de manera muy general, además de hablar de lo que es el aprovechamiento comercial que pueda tener cada uno de estos ejemplares florísticos de nuestro Valle del Mezquital. De igual modo es un mundo de información, por lo que en esta ocasión me voy a concentrar principalmente en promover y difundir aquellas que pudieran en su momento estar un poco más al alcance del aprovechamiento local, y como objetivo me he planteado el promover el rescate y aprovechamiento sustentable del patrimonio florístico del Valle del Mezquital. Una de las cosas que me ha tocado hacer como ingeniero en ciencia, tecnología y alimentos es la transformación y conservación de los alimentos. Esto me ha llevado precisamente a trabajar con aquellas especies florísticas de la región que pudieran pues ser susceptibles de transformarse en diferentes opciones de alimentos, y obviamente también permitir alargar su conservación. Me voy a permitir mencionar un poquito la razón principal que me ha impulsado a trabajar esta línea de mi profesión, y es que yo crecí en este contexto del Valle del Mezquital, entre la vegetación local. Me pasaba mucho tiempo en mi niñez buscando entre el monte garambullos, pitayas, chislitos, biznagas, mezquites y una gran cantidad de frutos que se llegan a dar por estos lugares, y que lamentablemente a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo paulatinamente esta vegetación. Hemos sido testigos de cómo en aquellos lugares en donde anteriormente podíamos encontrar este tipo de especies, pues se han transformado en áreas agrícolas, en áreas urbanas, y bueno, la vegetación se ha ido desplazando. Básicamente esto es una necesidad del ser humano, el ir abarcando espacios, eso nos queda claro. Sin embargo, hay un tema de respeto y de valoración que seguramente se está dejando de lado por algunos pobladores, y esta es una de las cosas que me interesa rescatar y que me interesa promover: el crear una conciencia de respeto, de cuidado y de promover nuestro patrimonio florístico. Así lo menciono porque realmente nos tocó vivir en un lugar privilegiado en cuanto a flora, porque independientemente de que algunos creen que vivimos en un desierto, realmente tenemos una diversidad florística envidiable, desde lugares que tienen cactáceas, lugares que tienen matorrales, bosques, en fin, es muy diversa nuestra vegetación del Valle del Mezquital, tanto por las condiciones climáticas, como por los tipos de suelo, como por las condiciones agrícolas que se han dado. Pues nos ha tocado vivir en un lugar que tiene para darnos diferentes vegetales que son susceptibles de ser aprovechados de diferentes formas. Y bien, voy a concentrarme en hablar de productos que ustedes conocen en su mayoría, y que de algún modo han consumido en alguna ocasión. En el Valle del Mezquital tenemos desde frutos de temporada que son característicos de las zonas de riego, hasta frutos que son típicos de la región de la zona árida del desierto chihuahuense, como son higo, granada, manzana, durazno,
entre otras, y también tenemos garambullo, tenemos cactáceas, en fin, es muy diversa nuestro patrimonio de especies que actualmente tienen algún aprovechamiento. Pero bueno, aquí quiero hacer un parteaguas para determinar entre aquellas que son las domésticas comunes y aquellas que son consideradas especies silvestres. Entre las domésticas tenemos las que mencioné hace un momento que se pueden cultivar y se tienen en lugares que tienen una cantidad generosa de humedad. Su característica principal es que la propaga el ser humano de manera controlada y su aprovechamiento puede considerarse que no está en riesgo porque continuamente se siguen cultivando. Para el caso de especies que son silvestres, tenemos pues que estas no son propagadas por el hombre, sino que se dan de manera espontánea en lugares en donde el hombre no ha tenido una intervención considerable. Y tenemos un problema con ellas, que su aprovechamiento es más restringido porque algunas pueden estar en riesgo de extinción. Esto es una realidad que vivimos hoy en día. Anteriormente teníamos diferentes cactáceas y otros matorrales y vegetales que ya no tenemos. Y así como eso, seguimos teniendo cada vez menos especies florísticos. Entonces, esta es una de las cosas que vamos a abordar. Cuando hablamos de algunas especies florísticas, pues debemos de recordar que muchas de estas históricamente han sido aprovechadas por nuestros antepasados de diferentes formas, en algunas ocasiones como un fruto de temporada y otras como un producto que ha servido de materia prima para otras actividades y que se ha de algún modo aprovechado. Históricamente han tenido un valor comercial y cultural a lo largo de nuestro Valle del Mezquital. Bien, hay que indicar una pregunta respecto a nuestras especies silvestres, al público que nos está viendo en este momento. ¿Ustedes creen que nuestras especies silvestres son aprovechadas o son explotadas? ¿Qué creen? Vamos a tener que identificar primero cuando hablamos de una explotación y cuando hablamos de un aprovechamiento o aprovechamiento sustentable, que está muy de boga en estas fechas. Hablamos de una explotación cuando no se promueve su cultivo y propagación, se sustraen de sitios que pueden ser nichos ecológicos amenazados y se pone en riesgo de extinción a la especie. Esto es una sustracción, una explotación de nuestros recursos florísticos. Y hablamos de un aprovechamiento sustentable cuando se promueve su propagación, se cuenta con un manejo de las plantaciones y se evita la perturbación de nichos ecológicos. Esto es muy importante porque si bien al día de hoy todavía contamos con ciertas zonas, reductos que conservan vegetación nativa, estas han sido depredadas en los últimos años por quienes buscan sacar un provecho económico de ellas. En algunos lugares en donde en temporadas hay garambullo, hay pitayas, hay chilitos, hay diferentes tipos de frutos silvestres. La gente llega a estos lugares a sustraerlos sin tener el mínimo cuidado tanto de su manejo como de los ejemplares, el maltrato de los ejemplares, dando como resultado que estos nichos empiecen a tener deterioro cada vez más. Entonces, pues tenemos realmente un problema en este sentido, a pesar de que las autoridades ambientales han creado programas y leyes que precisamente buscan regular este tipo de situaciones. Por ejemplo, tenemos lo que es el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, que deriva precisamente de la Ley General de Protección del Medio Ambiente, que establece las condiciones de los sitios que puedan ser en su momento susceptibles de ser considerados lugares restringidos, nichos florísticos y faunísticos, y que tendrían que ser respetados y resguardados por nuestras autoridades, tanto federales como locales. Tenemos también pues, categorías que nos marcan en dónde sí podríamos hacer un aprovechamiento y en dónde no. Por otro lado, tenemos una serie de normas nacionales que nos establecen las características y las condiciones que se tendrían que de algún modo respetar para poder
lograr la conservación de nuestra flora. Por ejemplo, tenemos la norma 059 de la Semarnat, que establece un catálogo de aquellas especies de plantas y de animales y de demás materiales biológicos que pueden ser considerados como amenazados o en protección, y en donde se nos establece una restricción a su manejo y explotación, al grado de que si en algún momento podemos usarlas o quisiéramos usarlas, tendríamos que tener la autorización de nuestras autoridades ambientales bajo un programa de manejo, una unidad de manejo ambiental que establece las condiciones que se deben de hacer. Pongo, por ejemplo, el caso de la biznaga, en donde la norma establece que es una especie que está en peligro de extinción y por lo tanto debe de ser protegida. Esta anteriormente se usaba principalmente para la fábrica de acitrón. No sé si alguien llega a recordar todavía el acitrón en las roscas de Reyes y en otros tipos de postres. Aquí la UNAM nos manda nos publicó hace unos años este cartel que indica la importancia del acitrón, pero y obviamente el origen del acitrón, que es a partir de esta biznaga, que es de la especie de chinoceros, y al final termina indicando precisamente que pues hay que sustituir esta opción del acitrón de biznaga por otros productos, precisamente haciendo alusión a que pues debe de evitarse este tipo de ejemplares para evitar su extinción. Bien, hay diferentes variedades de productos que se pueden aprovechar de muchas maneras. Sin embargo, podemos considerar que hay unas que tienen mayor potencial que otras en términos de que puedan ser susceptibles de una fácil comercialización, por así decirlo. Y bueno, tenemos el caso, por ejemplo, del mezquite, tenemos el caso del maguey, tenemos el caso de algunos cactus como es el garambullo o algunas tunas. Y bueno, comparten características particulares. Por ejemplo, el caso del mezquite es fácilmente cultivable en regiones de poca humedad, es maderable, sus frutos y flores pueden procesarse y comercializarse de diferentes formas. ¿Por qué no se hace? Porque no se ha tenido esa exploración del mercado y se ha dejado de lado el uso de este material por otro tipo de alternativas. El maguey, por ejemplo, requiere de muy poca humedad, actúa como un retenedor de suelo en diferentes lugares. Podemos extraer del pulque, jarabes, destilados y diferentes materiales que pueden derivar de su porte vegetal. En el caso de los cactus o principalmente garambullos y demás productos, también requieren de poca humedad, sus flores y frutos pueden procesarse y comercializarse de diferentes formas. En nuestra región tenemos de algún modo diferentes zonas del Valle del Mezquital en los que estos vegetales se producen de manera silvestre y parece que representan una plaga para algunos productores y terminan eliminándolo de sus territorios. El contexto de nuestra región es algo parecido a esto. Esto lo conocemos como el Valle del Mezquital o el Alto Mezquital. Tenemos la parte de la zona de riego, tenemos la parte de bosque. Sin embargo, tenemos una amplia extensión de zonas de este tipo que tiene una característica de matorral, un poco desértica por la intervención que se ha tenido de estos lugares, lo que en su momento fueron sitios que tenían una buena cobertura vegetal, tenían diferentes ejemplares de diferentes especies. Actualmente se han convertido en lugares un poco abandonados y deforestados. Estas imágenes las tomé en la comunidad del Olivo, en la parte de su parque ecológico que están construyendo, pero bueno, se ve un esquema de cómo está la región. Una propuesta que se tiene es realmente rescatar estos lugares con este tipo de vegetación, una precisamente para poder recuperar nuestra cobertura vegetal en estos sitios, y otra para poder crear una alternativa comercial a la población local que pueda resultar de algún modo atractiva. Personalmente quiero compartirles que yo soy de esta región en donde precisamente tengo un pequeño sitio con estas características de vegetación poco abundante y que pues, tenemos una cantidad de agua no suficiente,
y bueno, el cultivo agrícola no es tan conveniente. Entonces, algo que yo he hecho en mi caso es precisamente buscar el establecimiento de estos ejemplares de una manera un tanto responsable por el hecho de que pues, tratamos de buscar no afectar a los ejemplares. Por ejemplo, es una imagen, es un video de un pequeño sitio que tengo con aprovechamiento de una especie de chinoceros. Estos ejemplares los planté el año pasado. Se trasplantan por esqueje, se troza de un ejemplar madre, por así decirlo, y se van propagando. Yo las meto en macetas hasta que tienen hasta que tienen buena raíz y empiezan a desarrollarse para que no se me mueran en el sitio, porque realmente es seco en donde se cultiva. Y una vez que ya tiene un buen porte, se ponen en el suelo y empiezan a producir. Esto no es en un año. Por ejemplo, este es el primer año y la mayoría pues da uno o dos frutos en esta primera etapa, pero seguramente el siguiente año vamos a tener más. Y así lo hacemos con garambullos, con algunos magueyes, con algunos otros tipos de ejemplares que son de la región. Sabemos que ahí estuvieron históricamente hace muchos años y que por diferentes situaciones, a lo mejor el pastoreo intensivo, el uso para agricultura de temporal fue desplazándolas y se extinguieron del lugar, pero pueden volverse a introducir. Es algo que sí se puede. Yo personalmente lo he hecho y actualmente puedo mencionarles que de esto podemos sacar una producción de algunos frutos sin necesidad de tener que afectar otros sitios en donde en su momento pudieran estar todavía los vegetales en su medio, en su hábitat natural. Una de las características de estos ejemplares es que pues tienen un periodo de producción temporal, son de temporada. En algunos casos empiezan en mayo y terminan en septiembre. Hablo de manera general, cada uno tendrá su ciclo correspondiente, lo que nos obliga en su momento a tener o pensar en una forma de conservarlos para poderlos comercializar. Y esto es precisamente a lo que yo me dedico, a buscar alternativas para la conservación y comercialización de este tipo de productos locales, tomando como base que no tenemos producción todo el año, como algunos otros frutos que se puedan tener. Entonces, pues partimos de que cada tipo de material se puede aprovechar de diferentes formas. Por ejemplo, en el caso del mezquite, que es una planta que a mí me gusta mucho y que es representativo de nuestra región, sacamos muchos derivados. Tenemos desde la flor misma para hacer algunos platillos, las chinches que se propagan en este lugar, que son los shawes, y bueno, de la vaina de mezquite. La vaina de mezquite tiene una cantidad impresionante de usos, desde el uso para forraje, como forraje que es muy apreciable por la cantidad de azúcares que contiene, y su uso para la gastronomía, para el consumo. Se pueden usar desde harinas para la panificación, para la confitería, se usa para la fábrica de atoles, para la fábrica de jarabes, en fin. También se ha explorado en el uso de la vaina precisamente para la fermentación y la destilación, dando como resultado diferentes tipos de productos. ¿Qué pasa? Que en la región no estamos acostumbrados a aprovecharlo. En la temporada de mezquite se desperdicia mucho mezquite en aquellos lugares en donde todo se tiene la oportunidad. La colecta no es tan complicada, sin embargo sí requiere de cierto trabajo, y el manejo posterior también tiene ciertas implicaciones, lo cual pues no es tan gravoso y está al alcance de muchos de nosotros. Tecnológicamente no es algo que se pueda complicar. En algunos lugares del país este producto sí se aprovecha y sí se le saca un provecho un poco más, de algún modo mejor que en estos lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de Texas, también se usa para diferentes otros tipos, otros aprovechamientos, pero aquí casi no se utiliza. También tenemos el caso del maguey, pues es un árbol de las maravillas que nos da desde productos para el consumo, para hacer platillos, como son sus flores. Las pencas las podemos usar para hacer barbacoa, para hacer, en este caso, las pencas horneadas, que también son muy dulces.
También tenemos fibras para hacer ayates, para hacer diferentes textiles. Tenemos también los parásitos que estos tienen, que son los chinicuiles y que de algún modo se aprovechan muy bien. El uso del maguey para la extracción de pulque es una de las cosas que pues le ha dado un valor importante. En el Valle del Mezquital, el uso del maguey como una especie agroforestal se difundió mucho en los años 30, los años 70, y fue una especie vegetal que de algún modo ayudó al desarrollo de nuestra región del Valle del Mezquital, precisamente por el consumo del pulque, no solo el que se consumía aquí, sino el que se podía vender en otros sitios. Y bueno, una vez que dejó de venderse el pulque por diferentes razones, dejó de producirse maguey. Actualmente los lugares en donde se producía maguey, pues ya no tienen este tipo de vegetación. Hasta en las últimas fechas, por algunas razones, se está pudiendo introducir en algunos sitios. Sin embargo, es mínima la relación con la que se tenía hace 30, 40, 50 años, y que realmente puede ser una muy buena alternativa para la conservación y para el aprovechamiento sustentable. Bien, hablar un poquito de la comercialización de nuestros productos locales representa un reto importante. Yo creo que es el talón de Aquiles de este tema, porque efectivamente, si bien tenemos, como lo mencioné hace un momento, una diversidad importante y las condiciones que se pudieran de algún modo considerar adecuadas para su aprovechamiento, en la comercialización no hemos de algún modo avanzado tanto, porque al día de hoy podemos considerar que hay una comercialización marginal de nuestra vegetación, de nuestros frutos y flores locales, en mercados, tianguis, en donde la gente que buenamente sustrae estos materiales de los lugares en donde se tienen, los va a vender a los mercados a precios muy bajos y muchas veces que una muy mala presentación, así lo considero yo. Pero bueno, esta parte es algo que tendría que cambiar en muchos aspectos. Primero que nada, tenemos algo que realmente vale la pena que el mercado conozca, y que conozca de una manera un poquito más inteligente en el sentido de cómo comercializarlo. ¿Por qué lo digo? Porque en otros lugares hay poblaciones, en otras regiones del país y del mundo, que han buscado que sus productos regionales sean su tarjeta de presentación y los han vuelto famosos precisamente por tener y comercializar este tipo de productos. Y algo que podríamos bien hacer en esta región del Valle del Mezquital, dando a conocer nuestros productos de una manera un poquito más creativa y diversificada. Tenemos desde las alternativas de la exportación a lugares en donde estos productos resultan ser exóticos, hasta las diferentes formas de transformación y conservación, las pulpas para poder hacer otros tipos o que sirvan de materias primas para otros tipos de áreas de la industria alimentaria, como son la repostería, los helados, la confitería, la producción de jugos, jarabes, vinos, licores, algunas confiterías como las gomitas, las mermeladas, los ates, los productos deshidratados, por decir algunos. Estoy dando ejemplos muy, muy generales. Tendríamos que abordar cada tipo de producto para poder de algún modo crear las diferentes alternativas que se tienen. Sin embargo, bueno, esto es una forma de decir que tenemos opciones y que esas opciones pueden darnos un buen resultado para el consumo. En mi caso, por ejemplo, tratamos de crear alternativas en diferentes productos locales, ya sea en jugos, en pulpas, en mermeladas, para poderlas comercializar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hablando del caso de las mermeladas, una mermelada de garambullo, una mermelada de pitaya, una mermelada de tuna, es un producto que resulta exótico para la mayoría de los consumidores, porque casi no lo encuentran en ningún otro lugar, y nos da un distingo importante. Hemos tratado de promover la producción de este tipo de materiales, con la ventaja de que las podemos tener todo el año. Una vez procesadas, se pueden mantener 1 o 2 años sin sufrir alteraciones significativas, lo cual
facilita precisamente su comercialización y puede dejar un margen mayor de utilidad a los que lo aprovechan. También tenemos licores, tenemos vinos, tenemos jugos, tenemos pulpas que de igual modo pueden tener una opción de tanto de conservación como de comercialización más integral. Esto es a lo que yo me refiero precisamente con el aprovechamiento sustentable, integral de un producto. Obviamente hablar de la transformación es el segundo paso después de haber tenido la oportunidad de propagar nuestra flora local. No podemos hablar de hacer mermeladas, no podemos hablar de hacer cualquier otro producto transformado cuando vamos a ir a depredar la materia prima de algún nicho en donde estamos poniendo en peligro de extinción a nuestros ejemplares y obviamente pues siendo irresponsables ambientalmente. Entonces la cultura del cuidado y del manejo responsable es lo que nos tendría que sustentar para poder tener este tipo de manejos. No estamos hablando de materiales que vamos y conseguimos al mercado en cantidades muy significativas sin ningún problema. Estamos hablando de productos que son únicos y que si no los sabemos conservar, dentro de poco no vamos a tener cómo devolver o cómo propagarlos en la naturaleza nuevamente, ¿no? Entonces, esto es el segundo paso. Tenemos este caso del vinto, que en lo personal a mí me gusta mucho, es un fruto muy, muy pequeño, que es de una hierba espinosa que se da por acá en el Valle del Mezquital, que se asemeja mucho al capulín. Algunos a lo mejor alguna vez lo han probado, y que es muy interesante desde el aspecto alimentario. Tiene una cantidad importante de antioxidantes, tiene fibras solubles y tiene una capacidad de adherencia que es gracias a las pectinas que tienen, y nos puede generar una cantidad importante de productos de transformación y que irónicamente nadie conoce. Aquí la gente los ve en sus parcelas y los quema o los quita porque pues es una espina que termina estorbando cuando pudiera ser una muy buena alternativa en diferentes productos. Y bueno, hay mucho que platicar sobre las formas de aprovechamiento, las formas de darle valor a nuestros productos. Imágenes sonoras es transmitido a través de La Voz del Pueblo Ñañú los días lunes y viernes. Te esperamos en nuestra próxima emisión.